Buenas tardes. El tema de la exposición del día de hoy es teoremas, los teoremas básicos de líneas cruzadas. Somos el grupo 3. Estamos conformados por María José Vargas Niño, Everle Jesús Bernal Rincón, Joana Lisset Correa Rodríguez, Richard Estiento Rodríguez y Luisa Fernanda Quintero. El primer teorema dice que dos líneas perpendiculares a un mismo plano son paralelas. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el plano, la primera línea y la segunda línea. En este momento, en esta vista del plano, no podemos determinar si son paralelas o no, no se ve a clara vista. Pero al ser perpendiculares y al estar en 90 grados, siempre serán paralelas. El segundo teorema nos dice que dos líneas trazadas sobre un mismo plano son paralelas o se cortan. Entonces tenemos el primer ejemplo, que sería un plano y una línea que podríamos determinar paralela, y un segundo plano y dos líneas más. Al proyectar las líneas, si las líneas realmente son paralelas, nunca se tocarán. Pero al contrario, como en el otro ejemplo, si la línea tiene aunque sea un poco de inclinación, en algún punto al proyectarla siempre se cruzarán. El tercer teorema nos dice que dos líneas paralelas en el espacio aparecerán siempre paralelas o como dos puntos en todas las vistas ortogonales. Una vista ortogonal es una vista trazada en un ángulo perpendicular, o sea 90 grados, de cualquier punto. Entonces acá tenemos dos líneas que al parecer son paralelas, y si las evaluamos en un plano ortogonal, siempre serán paralelas. Pero en este caso, al sacar una vista ortogonal, las veremos como dos puntos. Y el cuarto nos dice que dos líneas que aparecen paralelas en una vista no necesariamente son paralelas en el espacio. Tenemos un primer plano donde podemos ver estas líneas que al parecer son paralelas. Bueno, en esta vista son paralelas. Pero si las vemos desde otra vista, pues una está más arriba que la otra y no son paralelas realmente en el espacio. Dos líneas perpendiculares entre sí aparecerán perpendiculares en cualquier proyección que muestre la vista normal de una o de ambas líneas. Estas líneas no se cortan necesariamente. Una línea no perteneciente a un plano que sea paralela a una línea cualquiera trazada en este plano será también paralela al plano. Una línea perpendicular a un plano es perpendicular a todas las líneas trazadas en este plano. Una vista de punta de esta línea muestra la longitud verdadera de todas las líneas trazadas en el plano. Si una línea perpendicular a uno cualquiera de dos planos perpendiculares entre sí es paralela al otro plano. Bien, teorema número 9. Si una línea es paralela a dos planos que se intersectan, es paralela a la línea de intersección de los planos. Entonces, en este caso, tenemos dos planos que se intersectan. Esta es su línea de intersección. Si la línea es paralela al mismo tiempo a los dos planos, es decir, es paralela a este plano de acá, ¿sí? Y es paralela a este plano de acá también, el tiempo, entonces será paralela a la línea de intersección, es decir, esta línea es paralela a los dos planos, por lo tanto será paralela a su línea de intersección. Muy bien. Décimo, si una línea es perpendicular a un plano, todos los planos que contengan esa línea también serán perpendiculares al plano mencionado. Entonces, si hay una línea cualquiera, perpendicular a un plano, puede ser a este de acá, la línea es perpendicular a ese plano. Entonces, cualquier plano que contenga esta línea, por ejemplo, sea este plano, sea este plano, sea este plano, no importa, cualquier plano que contenga la línea será también perpendicular al plano al cual era perpendicular la línea. Ok, 11. Por un punto situado en un plano pueden pasar infinito número de líneas, sin embargo, solamente una de estas líneas puede tener la misma pendiente del plano, y esta línea debe ser perpendicular a una línea a nivel situada sobre el plano. Entonces, por este punto, por ejemplo, pueden pasar infinito número de líneas, sea por aquí, sea por acá, sea por acá, puede ser por acá, pueden pasar infinito número de líneas. Sin embargo, solamente una de estas líneas tendrá la misma pendiente del plano. Entonces, si hay una línea de nivel situada sobre el plano, es decir, la línea de nivel es que todos los puntos se encuentran a su misma elevación, entonces, si la línea que pasa por el punto y además es perpendicular a la línea de nivel sobre el plano, tendrá esa la misma pendiente del plano.
De acuerdo. Teorema 12. Ninguna línea situada en un plano puede tener una pendiente mayor que la pendiente del plano. Aquí se pueden ver dos ejemplos. Por lo menos esta línea pertenece a este plano, esta línea pertenece a este plano. Tenemos una línea en el espacio, entonces, esta línea en el espacio, a pesar de que intersecte en algún momento el plano, no tendrá la pendiente del plano. Aquí se puede notar. Pero, en tal caso, esta línea que pertenece a este plano, como hace parte del plano, siempre tendrá la misma pendiente del plano. Bien, igual esta línea de acá, pertenece a este plano de aquí, siempre tendrá la misma pendiente del plano. Sin embargo, la línea que no pertenece a ninguno de los dos planos, en este caso, no pertenece a este plano, pues su pendiente nunca será la misma que el plano. Primer teorema, que es la proyección de un ángulo de un plano puede mostrar una amplitud mayor o menor que la verdadera. Como primer ejemplo, puse una imagen de un observador como si fuera un punto de fuga. Como usted observa aquí, esta persona está observando lo que podría ser o lo que es un trapecio. Esto es lo que el observador está viendo, pero al prolongar los ángulos desde la vista del observador, y si colocamos como un plano que esté paralelo al observador a mayor distancia que el objeto que se está observando y lo plasmamos ahí, lo que vamos a observar es que el objeto o el plano, el trapecio que se está observando, se vea de mayor amplitud. Como se puede observar, pareciera que se asemejara a un rectángulo o a un cuadrado, es decir, que sus ángulos internos están más grandes. Por otro lado, que es la imagen que tengo acá, pusimos una línea que atravesara a dos planos que están cortados perpendicularmente. Entonces, si proyectamos esta línea sobre cada uno de esos planos perpendiculares, lo que vamos a obtener es que se observe que el ángulo de inclinación es menor al que se puede observar de la línea trazada o de la recta que se traza sobre los dos planos. El siguiente teorema es el número 14 y dice: una vista normal de un plano es una vista de punta de todas las líneas perpendiculares a él. Si trazamos un plano y a ese plano le trazamos varias líneas que lo corten y que sean perpendiculares a él, pues lo que vamos a obtener es que al verla de vista normal, de vista de punta, perdón, se observen puntos. Es decir, aquí lo podemos observar, pero vamos a verlo mejor en AutoCAD. Listo. Entonces aquí podemos observar que tenemos nuestros dos planos. Podría decir que es un trapecio y el de abajo igualmente. Tenemos varias rectas paralelas al mismo tiempo perpendiculares a las dos superficies o a los dos planos que se están mostrando. Si las observamos de vista de plano, lo que vamos a ver es que se ven puntos, así como se observa acá. Y se estaría confirmando el teorema número 14. Listo. Bueno, el teorema número 15 dice: una vista de filo de un plano es una vista normal de todas las líneas perpendiculares a él. Si trazamos un plano
un plano que en este caso sería este triángulo que se observa acá. Y a ese triángulo le prolongamos cada uno de sus puntos, así. Trazamos lo que sería esta vista de filo, que es la recta, que está paralela a el plano triangular. Lo que vamos a hacer es que al trazar una perpendicular sobre el plano triangular, vamos a obtener esto, siendo que esta sea la vista de filo y esta sea la perpendicular que está pasando sobre el plano triangular. Al igual que podemos observar sobre el plano triangular que está en la parte inferior. Listo. Ahora vamos con el teorema número 16, que dice: si dos planos son paralelos y son cortados por un tercer plano, las líneas de intersección son paralelas. Entonces, en este caso, estamos poniendo un ejemplo en el que ponemos dos planos rectangulares que son paralelos y a este lo cortamos con un plano que es oblicuo a estos dos planos. Y lo que podemos observar es que son paralelas, estas son paralelas. Si lo observamos desde este filo, podemos observar que son paralelas. O mejor visto, aquí en la segunda imagen, lo podemos observar que AB, la recta AB, el segmento de recta AB es perpendicular al segmento de recta CD y se cumple para todos, siendo que si dos planos son paralelos y son cortados por un tercer plano, las líneas de intersección, es decir, estas, son paralelas. 17º teorema. Si un plano es perpendicular a dos planos que se cortan, es perpendicular a su línea de intersección. Bueno, tenemos un plano que está conectado a dos planos diferentes. El primer plano está en la parte inferior y los otros dos están entre sí en la parte superior. Segundo y el tercero. La intersección de estos dos últimos planos forman una línea que su ángulo siempre será perpendicular al plano de abajo por sus ángulos rectos. 18º teorema. Si dos planos son perpendiculares, una línea trazada sobre uno de ellos perpendicular a la línea de intersección es perpendicular a otro plano. Bueno, tenemos dos planos, el 1, que es este, y el 2. Hay una intersección. Procedemos a dibujar una línea perpendicular a esta intersección y ahí se puede observar que esta línea tiene un ángulo de 90 grados y también se puede comprobar que esta misma línea también es perpendicular al plano número 2. 19º teorema. El ángulo que hace una línea con un plano es el ángulo que la línea hace con su proyección sobre el plano. Bueno, entonces tenemos un plano, tenemos también la línea que es pues la que se refieren
con su respectivo ángulo referente al plano 1. Esto hace que podamos observar bien su proyección, la proyección que genera. Veinteavo teorema. Si dos planos son paralelos, cualquier línea trazada en uno de los planos es paralela al otro plano. Bueno, entonces tenemos dos planos, primer plano y el segundo plano, que está en la parte superior. Estos están totalmente paralelos el uno al otro, o sea que por más que se extiendan no se van a juntar. Acá también podremos señalar la línea que resalta en el segundo plano. Esta línea también va a tener totalmente sus puntos paralelos al primer plano, por lo que está superpuesta el segundo plano en el primero. Cualquier línea que se agregue en el segundo plano va a quedar totalmente paralela al primero.